Los estudios de la cadena estaban sumidos en un silencio tenso, como si todos contuvieran la respiración a la espera de la primera chispa. La vineta del programa apenas había terminado cuando las cámaras se dirigieron a la mesa central, donde dos figuras de mundos completamente diferentes compartían el mismo espacio. Por un lado, Marcus Rivera, ateo declarado, orador afilado, celebridad de las redes, ya acomodaba el micrófono con la confianza de quien se prepara para desmontar un mito. Por el otro, Chuck Norris, sereno, de mirada firme, con la postura de quien ya no necesita demostrar nada. Él no traía papeles, ni gráficos, ni un discurso preparado, solo llevaba consigo una convicción silenciosa, de esas que no necesitan alzar la voz para ser escuchadas. Marcus fue directo al grano, como era de esperarse, con una leve sonrisa ladeada y un tono calculadamente irónico, lanzó su primera provocación. Con todo respeto, señor Norris, ¿sigue creyendo que el mundo puede guiarse por ideas espirituales en una era de inteligencia artificial y neurociencia? La audiencia rió, más por nerviosismo que por encontrar gracia en ello. Chuck no respondió de inmediato. Simplemente lo miró por un segundo, como quien mide la profundidad de una pregunta antes de sumergirse en ella. Cuando habló, su voz era calmada, casi baja, pero cargada de presencia. Creo que la fe y la ciencia no son rivales. Responden a preguntas diferentes, pero igualmente importantes. Y por primera vez, Marcus pareció quedarse sin una réplica automática. Si esta historia ya te atrapó hasta aquí, dale like ahora y comenta qué piensas sobre la fe y la razón. Tu participación ayuda mucho y queremos conocer tu opinión. Durante unos segundos, el estudio quedó suspendido en el aire. Marcus, sorprendido por la serenidad de la respuesta, trató de retomar el control con cifras. La fe ha causado más guerras que soluciones. Los líderes deberían basarse en evidencias, no en oraciones. Pero Chuck simplemente asintió, como quien ya había escuchado eso antes, y sin ofenderse. Tienes razón en parte. La fe mal empleada puede ser peligrosa, pero el problema no es la fe, es el ego, es el poder mal gestionado. La misma lógica se aplica a la ciencia, ¿no? La cámara cortó al rostro de Marcus, en el que empezaba a asomarse una leve señal de duda. Era sutil, pero real. Aún no lo sabía, pero ese debate no sería como los demás. Mientras Marcus buscaba datos en su tablet, Chuck se adelantó. ¿Sabías que más del 70% de nuestros proyectos sociales fueron ideados por personas que no comparten mi fe? La diferencia está en el propósito. Yo no impongo mi creencia, la vivo, y trato de liderar basándome en valores, integridad, justicia, responsabilidad. Valores que no necesitas ser religioso para tener, pero que en mi caso provienen de la fe. La producción enfocó a una mujer de la audiencia, visiblemente emocionada. Ya no se trataba tanto de religión o estadísticas. Era algo más profundo, más humano. Y Marcus, por primera vez, pareció comprender eso. Marcus intentó recuperar el ritmo. Se apoyó en un gráfico proyectado en la pantalla detrás de ellos, mostrando una investigación sobre la caída de la religiosidad entre los jóvenes. La nueva generación quiere libertad, quiere pensar por sí misma. Se acabaron los tiempos de los líderes mesiánicos. Chuck asintió de nuevo, pero esta vez con una leve sonrisa. Y bien por ello, respondió. No quiero seguidores, Marcus. Quiero ciudadanos críticos. ¿Y sabes qué es lo que más me enorgullece? Ver a jóvenes de diferentes creencias o sin ninguna, trabajando conmigo, creciendo, aprendiendo a liderar con empatía y firmeza. Porque eso no proviene de un templo, proviene del carácter. La frase quedó en el aire, fuerte pero sin arrogancia. La audiencia, que antes reaccionaba con risas nerviosas, ahora escuchaba en un silencio respetuoso. Marcus miró a su alrededor.
quizá esperando algún tipo de reacción cínica o de apoyo, pero solo encontró miradas atentas. Fue entonces cuando cambió de estrategia. En lugar de atacar, preguntó, «Pero, ¿cómo se concilia la fe con las políticas públicas en un Estado laico? ¿Dónde entra la neutralidad?» Chuck lo miró como un maestro a un aprendiz que, por fin, comienza a hacer las preguntas correctas. La neutralidad no es la ausencia de principios, Marcus. Es la garantía de que todos tienen un espacio. El líder laico no es el que oculta su fe, sino el que no impone. Sí, rezo antes de tomar decisiones difíciles, pero también escucho, consulto a especialistas, sigo datos. Eso es fe con responsabilidad. Marcus cruzó los brazos e inclinó el cuerpo hacia adelante. Había un nuevo tono en su voz, ya no el del provocador, sino el del curioso. ¿Y nunca has tenido dudas? ¿Nunca has pensado que tu fe podría obstaculizarte, hacerte parcial? Chuck respiró hondo antes de responder. Claro que he tenido dudas. Aún las tengo. Pero es en ellas donde la fe madura. No es un escudo contra el error. Es un recordatorio constante de que yo no soy el centro de todo. Yo fallo, pido perdón, vuelvo a empezar. Lo que me perjudicaría sería fingir que tengo todas las respuestas o creer que puedo conducir a un pueblo basándome solo en lo que me conviene. La fe me impide eso. Fue una respuesta sencilla, directa, pero que parecía desmontar cualquier caricatura que Marcus había construido. En la cabina de sonido, el director del programa indicó discretamente que mantuvieran las cámaras rodando. Algo raro estaba sucediendo. Los gráficos de audiencia se disparaban, pero no era por el enfrentamiento. Era por el respeto, por la autenticidad. Marcus miró a Chuck por algunos segundos, como quien intenta descifrar si todo aquello era real. ¿Crees que fue Dios quien te puso aquí?, preguntó casi en tono de desafío. Chuck no desvió la mirada. Creo que cada persona tiene un propósito. El mío es servir. Si esto es un plan divino o consecuencia de las decisiones correctas, no lo sé. Pero sé que no llegué aquí solo. Y saber eso me mantiene humilde. La cámara captó un leve trago seco de Marcus, como si algo dentro de él hubiese empezado a moverse. El ambiente en el estudio había cambiado completamente. Ya no era un debate, era una conversación. Marcus, quien había empezado la noche como el paladín de la razón, ahora parecía un hombre en busca de comprensión. Hablas mucho de humildad, Chuck, pero ¿cómo mantenerla cuando se tiene tanta influencia? Cuando millones te escuchan, te siguen, hasta te obedecen. Chuck sonrió levemente. Ahí es donde la fe me ayuda más. Me recuerda que solo soy un instrumento. La influencia es peligrosa cuando alimenta el ego. Mantengo a mi alrededor gente que me confronte, que piense diferente, gente que me jale a la realidad. Y sí, algunos son ateos como tú. La cámara captó la sorpresa en la mirada de Marcus, seguida de una risa leve, esta vez genuina. A esa altura, el hashtag con el nombre del programa ya era trending topic. Las redes bullían, pero no con memes o ataques. El público comentaba sobre la madurez del debate, la humanidad de Chuck, la escucha activa de Marcus. En un mundo acostumbrado a peleas vacías, ese intercambio era un oasis. Marcus volvió a hablar, ahora con un tono casi confesional. Quizás vine hoy más para ganar un argumento que para entender, y quizás eso diga más sobre mí que sobre ti. El silencio fue instantáneo. Incluso los técnicos de sonido dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Chuck, sin prisa, respondió, «Reconocer eso ya muestra que eres más líder de lo que crees». Marcus bajó la mirada por un instante, como si tratara de procesar todo aquello. No era común para él estar en desventaja emocional, pero tampoco era común encontrar a alguien como Chuck. Respiró hondo y levantó la cabeza. ¿No te da miedo parecer débil al admitir tus fallas? Siempre pensé que mostrar vulnerabilidad era perder autoridad. Chuck se inclinó ligeramente hacia adelante,
manteniendo su tono sereno. He visto a hombres perderlo todo por fingir ser invencibles. La verdadera autoridad viene de la transparencia, no de la perfección. Cuando mis hijos o colegas me ven admitir un error, no pierden el respeto. Se sienten más cercanos. El liderazgo empieza con el ejemplo, y el ejemplo comienza con la verdad. El rostro de Marcus empezaba a cambiar. La mirada, antes afilada y desconfiada, ahora era más calmada, casi introspectiva. No esperaba salir de allí conmovido por una conversación que inicialmente había querido usar como escenario para provocar. «Sabes, Chuck, siempre pensé que la fe era solo una muleta emocional, pero tal vez sea más como un lastre, ¿no? Algo que mantiene el barco estable en medio de la tormenta». Chuck sonrió, no como quien gana un argumento, sino como quien ve una puerta abrirse. Exactamente. Y cada uno encuentra su lastre de formas diferentes. Lo importante es no vivir a la deriva. La audiencia estalló en aplausos, no por una frase hecha, sino por reconocer en ese intercambio a dos hombres encontrándose en un territorio de respeto mutuo. El debate, que había empezado como una arena, ahora parecía una sala de estar. Los rostros del público reflejaban emoción, sorpresa y admiración. Muchos ni parpadeaban, temerosos de perder ni una palabra. Marcus, visiblemente conmovido, jugaba con los papeles frente a él sin foco, como quien busca apoyo en un terreno que ya no reconoce. «Chuck, respóndeme algo con sinceridad», dijo en tono casi personal. «¿Realmente crees que un país puede ser más justo si se rige por valores espirituales?» Chuck no vaciló. «Si son valores que respetan la libertad del otro, sí. No hablo de una religión oficial, hablo de compasión, justicia, verdad. Eso es espiritualidad en la práctica, eso es lo que transforma». Fuera del estudio, los videos del programa ya circulaban frenéticamente, con millones de visualizaciones en tiempo real. Las personas no compartían una pelea, sino un momento raro de sabiduría y vulnerabilidad. Dentro del estudio, Marcus se recostó en la silla y soltó un leve suspiro. «Es extraño. Vine preparado para destruir, pero ahora solo quiero entender». Chuck lo miró con empatía. «Quizás sea porque, en el fondo, tú también quieres servir, solo que aún no has encontrado el camino que tenga sentido para ti». La frase no llegó como un juicio, sino como una invitación. Y por primera vez esa noche, Marcus se quedó sin palabras. No por falta de argumentos, sino por exceso de reflexión. Los minutos finales del programa se acercaban, y el presentador, antes listo para intervenir en cualquier momento, ahora permanecía en silencio, respetando lo que todos percibían como algo más que un debate. Era un encuentro transformador. Marcus se pasó la mano por la cara, como quien despierta de un sueño. «Chuck, me diste más respuestas con actitudes que con palabras. Y quizás eso sea lo que siempre faltó en mi activismo. Escucha, presencia, humanidad». Chuck solo asintió, con humildad. La verdad no necesita gritarse para ser escuchada. A veces solo necesita vivirse con coherencia. Y tú ya estás en el camino. El simple hecho de decir eso ya muestra coraje. La emoción en el estudio era palpable. Algunos miembros del equipo se secaban discretamente los ojos. Marcus, rompiendo cualquier protocolo, extendió la mano a Chuck. «Gracias por no combatirme, gracias por acogerme, incluso cuando llegué atacando». Chuck apretó su mano con firmeza y una leve sonrisa. «Gracias a ti por quedarte. Muchos se levantan y se van cuando no les gusta lo que oyen». La cámara capturó el apretón de manos, mientras el público comenzaba a aplaudir de pie. No era el final de un debate, era el comienzo de una nueva comprensión. Un momento que, de allí en adelante, sería recordado por mucho más que palabras intercambiadas. El presentador,
Visiblemente emocionado, retomó la palabra con la voz entrecortada. Creo que todos hemos aprendido algo hoy, y tal vez la mayor lección haya sido que el coraje no siempre reside en ganar una discusión, sino en estar dispuesto a escuchar. Marcus y Chuck asintieron al mismo tiempo, en un gesto casi simbólico. Las cámaras rodaban, pero en ese instante ya no eran el foco. Lo que importaba era el impacto silencioso que ese intercambio había dejado en las personas, tanto en el estudio como al otro lado de la pantalla. Era el tipo de conversación que no termina con el cierre del programa. Continúa resonando. Entre bastidores, mientras los créditos comenzaban a subir, el ambiente era de reverencia. Técnicos, periodistas e incluso guardias se acercaban a los dos con una mezcla de respeto y gratitud. Un joven del equipo se acercó a Marcus y dijo, casi en voz baja, «Yo también soy ateo, pero hoy me hiciste pensar de otra manera». Marcus sonrió, sorprendido, y respondió con sinceridad, «Hoy yo también pensé diferente, mucho diferente». Chuck, a pocos pasos, observaba en silencio. No había vanidad en su mirada, solo la paz de 1900. Quien sabe que ese día cumplió un propósito mayor que ganar un debate. Fuera del estudio, una multitud se aglomeraba no para pedir autógrafos o hacerse selfies, sino para agradecer. Personas de diferentes creencias, orígenes e ideologías se mezclaban, comentando en voz alta cómo aquel programa había sido distinto a todo lo que habían visto. Era como si, por algunas horas, el mundo hubiera hecho una pausa en la polarización y recordado lo que realmente importa. Chuck y Marcus salieron juntos por la puerta lateral, discretos, pero rodeados de miradas que decían más que palabras. En ese instante, el activista y el hombre de fe ya no eran opuestos. Eran dos líderes que habían aprendido uno del otro. De camino al auto, Marcus rompió el silencio. «Chuck, si me hubieras dicho ayer que saldría de aquí admirándote, me habrías hecho reír en la cara». Chuck soltó una leve risa y respondió, «Y si tú me hubieras dicho que vendrías con el corazón abierto para cambiar, yo también lo habría». Dudado, ambos sonrieron, cómplices de una jornada inesperada. El chofer esperaba, pero nadie tenía prisa por partir. Era como si ambos supieran que ese momento debía sentirse hasta el final, sin prisa, sin cortes. Un instante de transformación mutua, silencioso, pero poderoso. De esos que no se enseñan en discursos, solo se viven. Días después, los fragmentos del programa seguían circulando en las redes con millones de visualizaciones. Pero lo que más llamaba la atención no eran los cortes, más polémicos, sino los momentos de escucha, las pausas, las miradas. Comentarios llegaban de todas partes del mundo, de creyentes, agnósticos y ateos diciendo lo mismo. Fue la primera vez que me sentí representado por ambos lados. Las universidades comenzaron a usar el debate como estudio de caso en cursos de ética y comunicación. Y, sin ningún esfuerzo de marketing, Chuck y Marcus se convirtieron en símbolo de algo raro y necesario: el poder de la autenticidad en el diálogo. Semanas después, en una de sus conferencias, Marcus Rivera compartió lo que llamó el punto de inflexión de su carrera. Le dijo al público que ese debate con Chuck Norris no cambió su incredulidad, sino su visión sobre quién cree. Entendí que el problema no es la fe. El problema es la arrogancia de pensar que solo existe una forma correcta de ver el mundo. La audiencia aplaudió de pie y muchos se emocionaron. La transformación de Marcus no fue una conversión religiosa, fue una apertura del alma. Y, quizás, sin saberlo, había encontrado allí lo que tanto combatía: un tipo distinto de fe. Fe en la escucha, fe en la posibilidad de cambio. Por su parte, Chuck evitó dar entrevistas sobre el debate. Cuando se le preguntaba, simplemente decía que no se trataba de él.
y que estaba contento de haber ayudado a alguien a ver las cosas desde un nuevo ángulo. Continuó con su rutina de mentorías, conferencias y proyectos sociales, siempre enfatizando el valor de la responsabilidad, la humildad y el servicio. Pero quienes estuvieron con él en los días siguientes notaron algo diferente. Había en la mirada de Chuck un brillo más sereno, como si aquella noche hubiera confirmado algo en lo que siempre había creído, que el verdadero impacto sucede cuando se planta una semilla en el corazón de quien menos espera. El momento más impactante, sin embargo, llegó semanas después, cuando Marcus Rivera publicó un artículo titulado «El día en que fui verdaderamente escuchado». En él relató cada detalle de aquel encuentro, pero sin centrarse en sí mismo. El texto era un tributo a la escucha, a la disposición de dialogar y al coraje de mantenerse firme sin necesidad de ganar. Chuck Norris no me convirtió, escribió, pero me desarmó. Y quizás, solo quizás, eso haya sido mucho más valioso. El artículo se volvió viral, no por atacar o defender una ideología, sino por contar con honestidad cómo dos mundos tan distantes lograron reconocerse en la humanidad del otro. El impacto de aquel programa resonó por mucho tiempo. Las escuelas promovieron mesas de diálogo inspiradas en el intercambio entre Chuck y Marcus. Líderes comunitarios, religiosos y seculares comenzaron a buscar espacios comunes en lugar de trincheras. Y quizás lo más simbólico de todo fue la invitación que ambos recibieron meses después para abrir juntos una conferencia internacional sobre liderazgo ético. En el escenario, sin guión, se sentaron lado a lado y conversaron. La audiencia, repleta, observó en silencio absoluto mientras los dos revivían aquel día. Y al final se abrazaron como viejos amigos, no por su similitud, sino por el respeto construido en la diferencia. El programa nunca volvió a ser el mismo. Esa edición entró en la historia como la más vista, la más comentada y la más estudiada de todas. Pero su verdadero legado no residía en las estadísticas. Estaba en las historias que surgieron después. Personas que decidieron abrirse a escuchar, parejas que retomaron el diálogo, jóvenes que encontraron inspiración para liderar con más verdad. Y en silencio, tanto Marcus como Chuck siguieron sus vidas, cada uno con su visión del mundo, pero ahora unidos por algo mucho mayor que una opinión, una experiencia real, humana y transformadora que demostró de una vez por todas que la fe y la razón no son enemigas, son puentes distintos hacia el mismo destino. Años después, aquel episodio aún se recordaba como un hito, no por haber cambiado el mundo, sino por haber demostrado que este puede cambiar, un diálogo a la vez. En una entrevista rara, a Chuck le preguntaron sobre el momento más impactante de su vida pública. Él pensó por unos segundos, miró al suelo y respondió: «Fue cuando no necesité ganar». Mientras tanto, cuando se le cuestionó sobre sus arrepentimientos, Marcus dijo con una sonrisa: «Solo uno, no haber llegado con el corazón abierto desde el principio». Aquello no fue solo una historia de debate, fue una historia de humanidad. Y por eso siguió viva, contada y recontada como un recordatorio de que, incluso en las diferencias más profundas, siempre existe un camino hacia el encuentro. Hasta hoy, nadie sabe explicar exactamente lo que ocurrió en ese estudio. No hubo un cambio repentino de idea, ni una conversión milagrosa. Lo que hubo fue algo más raro, un momento auténtico, entre dos hombres que decidieron bajar las armas y escuchar de verdad. Quizás por eso fue tan poderoso, porque en un mundo adicto a gritar, ver a dos líderes callar para escuchar fue revolucionario, y quienes presenciaron aquello, en vivo o a través de la pantalla, aún llevan la sensación de haber sido testigos de algo único, algo que no se explica, solo se siente,
y que, en el fondo, deja una certeza silenciosa. Hay esperanza. La última vez que estuvieron juntos en público, años después de aquel debate, Chuck y Marcus subieron al escenario tomados de la mano, no para repetir discursos, sino para escuchar a jóvenes líderes contar cómo sus trayectorias habían sido impactadas por ese encuentro. Ninguno de los dos buscaba protagonismo. Era como si hubieran entendido de forma definitiva que la verdadera influencia no está en cuánto se habla, sino en cuánto se transforma. Escucharon en silencio, con los ojos humedecidos, cada relato que emergía de aquel momento improbable. Y cuando el evento terminó, se intercambiaron una mirada cómplice. No necesitaban decir nada más, eso bastaba. Y así, lo que comenzó como un enfrentamiento de egos ante millones, se transformó en una inolvidable lección de humildad, escucha y humanidad, un poderoso recordatorio de que las mayores victorias no se consiguen con argumentos perfectos, sino con corazones abiertos, y que, quizás, solo quizás, el futuro que todos anhelamos será posible cuando tengamos el coraje de escuchar antes de reaccionar, de entender antes de juzgar y de respetar antes de intentar convencer. Porque, al fin y al cabo, eso es lo que construye puentes, autenticidad, verdad y la disposición de caminar lado a lado, incluso viniendo de caminos opuestos. Si esta historia te tocó de alguna forma, dale like. Compártela con alguien que necesite escuchar esto y comenta abajo. ¿Alguna vez has vivido un momento así? Tu voz es parte de esta conversación.